Vamos a ver cómo representar la frontera de posibilidades de producción utilizando la hoja de cálculo. Abrimos la aplicación LibreOffice. Vamos a seleccionar libro de cal, que es el correspondiente a la hoja de cálculo. Como vemos, el campo de trabajo aparece dividido en celdas por columnas que van numeradas alfabéticamente, A, B, C, D, y filas que van numeradas numéricamente, 1, 2, 3, 4, como veis, correlativamente. Nos sirve para identificar en qué celda estamos o de la que queremos obtener los datos. Esta sería la celda F10. Aquí también nos lo indica el ordenador. Bueno, vamos a partir de la función i igual a 3600 menos x. Es una función lineal y vamos a ir sacando los valores tanto para la variable x como para la variable y. Por lo tanto, el primer lugar donde vamos a insertar datos de la variable x será en la celda A5. Vamos a partir de valores de x igual a 0. Ahora, para calcular el valor de y, lo que tenemos que hacer es trasladar la fórmula para que el ordenador nos haga el cálculo automáticamente. Por lo tanto, al introducir una fórmula, comenzamos poniendo el signo igual a 3600 menos cuando x vale 0. Para coger ese valor, tengo que seleccionar la celda donde he escrito el valor de x, la celda A5. Y como veis, me da el cálculo de cuánto vale y. Ahora copiaré esta fórmula y la pegaré en tantas celdas como necesite. Tengo diversas formas de hacerlo. Una es dándole a editar, copiar, selecciono todas las celdas en las que lo voy a pegar, editar, pegar. Como es un proceso más incómodo, lo vamos a hacer de una forma más rápida. Selecciono la celda donde he introducido la fórmula y lo que hago es arrastrarla. Como veis, va seleccionando tantas celdas como las que yo quiera que aparezca la fórmula. Y ahí la tenemos. Ahora, a medida que yo vaya dando valores a x, me irá calculando automáticamente el valor de y. Vamos a coger un intervalo que sea 600. 600, y como veis, ya nos ha calculado automáticamente el valor de y. Para no tener que escribir estos intervalos manualmente, como yo quiero que el intervalo sea de 600, lo que hago es que en la celda A7 voy a utilizar una nueva fórmula. Pongo igual y digo que quiero que el intervalo sea el anterior, el valor anterior 600 más, y quiero que vayan de 600 en 600, por lo tanto quiero que sean otros 600 lo que ocupe el intervalo. Y como veis, me hace el cálculo, automáticamente lo copio y lo pego hasta que la función de y toma valor 0. Esto no nos vale, lo selecciono, lo suprimo y ya tenemos la tabla de datos de x y de y. Para hacer su representación gráfica podemos acceder al menú de herramientas, aquí tenéis gráfico, hacerlo por aquí directamente, y si no lo tenemos ahí, pues en insertar, gráfico. Ya lo tenemos aquí. Vamos a seleccionar el tipo de gráfico que queremos. En este caso necesitamos un gráfico de línea y vamos a utilizar el de puntos y líneas. Como es una función recta, pues lo dejamos en recta. Siguiente. Ahora en la hoja de cálculo nos pide de dónde tiene que coger los datos. Para seleccionarlo, pinchamos aquí en esta cerdilla y nos dice intervalo de datos, área, y se lo marcamos. El intervalo de datos que vamos a usar está en la columna A desde la celda 4 a la celda 11 y en la columna B desde la celda 4 hasta la celda 11. Por lo tanto, la seleccionamos, la de la A y la de la B. Y aquí tenéis desde la celda A4 hasta la celda B11. Le ponemos el título, frontera de posibilidades de producción. Si quisiéramos meter más datos, por ejemplo, el bien X son cocos, el bien Y son peces. Vale. Y le damos a finalizar.
Y aquí tenéis pocos veces y los intervalos que hemos utilizado. Si nos fijamos, este intervalo no tiene la misma distancia que el que va de 0 a 500, con lo cual ajustamos la gráfica. Hacemos más pequeñita para que el valor sea aproximado. Yo creo que aproximadamente son esto. Y ya tendríamos la representación de esta función lineal. En el caso de tratarse de una función cuadrática, vamos a poner esto. Ya sabéis que sería que la x lleva un exponente. Vamos a ver, utilizamos el símbolo, como hemos utilizado esta mañana en clase, pero que no funcionaba. Ya sabéis que con esto conseguiríamos que el ordenador diera la instrucción de x elevado a 2. Ahí lo tenéis, aunque luego en la formulación no nos ha funcionado, vamos a utilizar otra vía que hay, que es de la siguiente forma. En la celda A4 van a ser los valores de x, en la celda B4 van a ser los valores de y. Lo mismo, x. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues introducimos la fórmula igual a 3600 menos, y ahora vamos a utilizar otra forma de decirle que es una potencia, que es hacerlo de forma literal. Escribimos potencia, abrimos paréntesis, seleccionamos el valor que va a ir de base de la potencia, que es el valor de la x, en este caso es el de la celda A5, añadimos un punto y coma, y el valor del exponente, en este caso es 2, y cerramos el paréntesis. Y ya tenemos la fórmula que nos calcula automáticamente el valor de y. Vamos a ir dándole valores a la x de 10 en 10. Como ya hemos aprendido antes, lo vamos a hacer una única fórmula para luego copiar y pegar y no tenerlo que escribir manualmente. Le decimos que la distancia desde A5 hasta A6 sea sumándole 10. Y así tendremos los valores de 10 en 10 y ya tenemos los valores en los que ha ido progresando la x. Ahora, para saber cuánto vale la y, simplemente copiamos y pegamos la fórmula y como veis no lo calcula. Y igual que hicimos antes con la representación gráfica, en este caso lo ha actualizado, el mecanismo sería el mismo. ¿Vale? Vamos a suponer ahora que no está. Insertar gráfica de línea suavizada. Hemos cambiado a suavizada porque son funciones curvas, cuadráticas, ya no nos vale la recta. Siguiente, vamos a seleccionar las celdas, las de la columna de la A y las de la columna de la B. Ya las tenemos todas seleccionadas. Lo podéis observar en el área donde pone intervalo de datos. ¿Vale? Desde la A4 hasta la B11. Y ya tendríamos ahí la función. Si queremos ponerle el título, frontera, para ahorrar tiempo, frontera de posibilidad de producción. Pocos. Veces. Y aquí tenemos ya la representación, lo mismo. Vamos a ajustar la distancia que hay entre los intervalos. Un poco más. Bueno, pues ahí aproximadamente. La arrastramos y aquí tenéis la tabla y aquí la representación gráfica.